Buenos días. Ahí sí ya. Gracias al Señor y qué bendición el poder empezar mirando cómo los niños están haciendo una proclamación. Dice, somos niños que adoramos al Señor. Realmente eso me gustó mucho, porque creo que es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ellos aprendan a adorarle al Señor, porque sabemos que el Señor tiene el plan perfecto para sus vidas. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, y también por esta oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes los temas que hemos venido tratando acerca de la familia. Creemos que es una de las instituciones más fuertemente atacadas por el enemigo. El enemigo quiere destruir esa unidad, quiere destruir los valores de la familia. Entonces nosotros estamos aquí como un remanente tratando de transmitirles aquellos principios, aquellas cosas que fortalecen a la familia, mis hermanos. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que yo sé que todos ustedes han leído, o al menos han visto en películas o hasta en dibujos animados. ¿Quién no ha visto o no ha escuchado la historia de José? ¿No es cierto? Todos sabemos lo que él hizo, pero quiero un poquito más que podamos profundizar o meditar en algunos aspectos que me parecen importantes en la vida de este joven y luego un adulto y luego un hombre lleno de autoridad. ¿Cómo él es que llega a tener esta autoridad? ¿Cómo es que el Señor lo llevó a donde lo llevó? Porque yo creo que si nosotros aplicamos aquellas características, aquellos principios que este joven empezó practicando en su vida, también vamos a poder recibir las bendiciones que él pudo disfrutar. Así es que vamos adelante, mis hermanos. Yo creo que más del 90% de los padres que han enfrentado problemas con sus hijos desearían que ellos hubieran sido capaces de tomar decisiones como José, quien siendo un adolescente entre los 17 y los 20 años enfrentó circunstancias adversas y tomó una decisión que abrió un camino para llevar bendición no solo a su familia, sino también a todo un pueblo, ¿sí? Imagínense, yo creo que todos ese sería el anhelo, primero en nuestras propias vidas, que entre 17 y 20 años podamos tomar ese tipo de decisiones que cambian y traen bendición no solo a una familia, sino traen bendición a toda una nación. Entonces cuando yo empiezo a leer y me preocupo un poquito, digo, bueno, ¿cuáles son esas características que tuvo él de especial para haber tomado esas decisiones en tan corta edad? ¿No es cierto? Y entonces nacen las siguientes preguntas. ¿En dónde adquirió José, que no contaba con la presencia del Espíritu Santo, las herramientas para tomar esta decisión? No sé si ustedes se han preguntado, ¿y él, de dónde le nació esto? Porque la Escritura no habla que de pronto él estaba en esa circunstancia y vino sobrenaturalmente el Espíritu Santo y entonces le tomó y él pudo tomar una decisión. No habla de eso la Escritura, ¿no es cierto? Entonces es mi inquietud, digo, bueno, ¿de dónde él tomó las herramientas que le permitieron tomar ese tipo de decisión tan importante? La otra pregunta es, ¿de dónde le vino esa fortaleza para discernir qué era lo mejor para su vida? ¿Sí? Miren, a esa corta edad él tuvo que tomar una decisión muy fuerte y saber qué es lo mejor para mi vida en este momento. Y para mí sí me confronta, porque a veces, a pesar de los años, no he sabido tomar decisiones, ¿sí?, que vayan a beneficiar mi vida. Más bien a veces he tomado decisiones equivocadas. Pero este joven entonces viene a ser un reto para nuestras vidas. Y entonces cuando yo empiezo un poquito a escudriñar, yo veo que de donde él aprendió estas herramientas es de su hogar, es de su familia, ¿sí?, es de sus padres principalmente. Entonces, para que nosotros podamos mirar, vamos a estar mirando algunas escrituras
en el libro de Génesis y haciendo una comparación de eventos que tuvieron que pasar los padres de José y los eventos que él también tuvo que pasar. Así es que vamos, mis hermanos, a mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 31. ¿Recuerdan quiénes fueron los padres de José? Jacob y Raquel. Espero que sí se vea. Entonces, yo no puedo leer todo el contexto del libro de Génesis, mis hermanos, por cuestiones de tiempo, pero yo les animo a que ustedes lo hagan en casa. Ustedes puedan mirar y puedan sacar algunas otras conclusiones, quizás que también vaya a fortalecer su fe, que vaya a fortalecer la importancia que debemos darle a la familia. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 31, en el versículo 6, está hablando Jacob a la esposa y se está abriendo su corazón y les dice, dice, bueno, ¿qué características tenían? La primera es honrar a la autoridad, ¿sí? Miren, José, una de las cosas que era una fortaleza, él aprendió a honrar a la autoridad. ¿De dónde lo aprendió? De sus padres. ¿Qué pasaba con los padres de José? Ahí Jacob estaba hablando y les dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Sí? Miren José hablando a su esposa y diciéndoles, no, miren lo que está pasando. Su padre me ha hecho esto. ¿Sí? Pero él no está renegando, no está juzgando, no está condenando, no está levantando una palabra de juicio en contra de quien en ese momento era su autoridad, para quien él estaba trabajando, para el suegro en este caso, ¿sí? Él aprendió a honrar la autoridad que en ese momento tenía. ¿Y qué pasó con José luego de algunos años? En el libro de Génesis, igual en el capítulo 39, ustedes ahí están con sus Biblias, van a correr un poquito de un lado a otro, pero es necesario. En el libro de Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Miren, por un lado, en algún momento de su vida, los padres de José estaban honrando la autoridad que en ese momento tenían, a pesar de que ellos estaban viendo que no estaban siendo bien tratados. De igual manera, José se encuentra en una situación en la que la mujer, que tenía toda autoridad, que tenía todo, quizás podía cambiarle la vida a José. Mis hermanos, quiero que un poquito veamos el concepto. Nosotros vemos, ¿no es cierto? José fue vendido y él fue acá de esclavo, ¿sí? Y yo digo, ¿cuál era el salario que él tenía? Él servía simplemente por la comidita y el cuartito posiblemente donde dormía, ¿sí? Ese era su salario, no tenía más. Y de pronto viene esta mujer a tentarle y le dice, ¿por qué no te acuestas conmigo? Y posiblemente le decía, tú vas a tener una mejor vida, te voy a dar mejores cosas, ¿sí? Vas a tener lo que ahora no puedes tener, te voy a ubicar en un sector mejor del palacio, te voy a llenar de ciertas riquezas, ¿sí? Pero José, en esas condiciones, no deja ser distraído y sale esa característica del fondo de su corazón y dice, no, yo no puedo hacer esto porque tu esposo ha confiado en mí. Yo no puedo hacer esto porque él todo ha puesto bajo mi cuidado, ¿sí? Y lo único que yo no puedo es tocarte a ti. Honra a la autoridad aun cuando no le estaba viendo. Y mis hermanos, viene la pregunta, nosotros ¿cómo estamos actuando?
¿Cómo estamos honrando a las autoridades que están sobre nuestra cabeza? Y no hablo solamente acá en la iglesia, no hablo solo en la casa, en el trabajo donde tú te desenvuelves. ¿Cómo estás honrando a la autoridad? Miren, los padres de José no proclamaron una palabra de juzgamiento en contra de la autoridad que les estaba perjudicando. ¿Sí? José, de igual manera, no echa ningún juicio sobre esta mujer. Simplemente él valora la confianza que se le había dado. ¿Sí? Honra a la autoridad. Una de las características que se refleja tanto en los padres como en los hijos. Otra cosa, todos sabemos, ¿verdad? Hemos leído, como les decíamos, o sea, qué injusticias que soportó José. O sea, de pronto uno puede decir, o sea, ¿cómo es posible? Era un joven, era un adolescente, y la primera injusticia, sus hermanos cogen y le venden. Sí, le maltratan, le venden, y luego de eso va a un lugar y va en calidad de esclavo. Y luego de eso, estando ahí de esclavo, es acusado falsamente, y eso vamos a ver. Cometen injusticias, y entonces uno dice, ¿qué es lo que le ayudó a él a soportar esas injusticias? ¿Dónde él aprendió a soportar ese tipo de injusticias y a no rebelarse e inclusive renegar contra Dios? Así es que nuevamente vamos al libro de Génesis, al capítulo 29, al versículo 25, y vamos a ver un poquito de la historia de la vida de los padres de José. Estamos hablando, para tener el contexto, de lo que Jacob estaba haciendo para poder casarse con la mujer que él deseaba. ¿Sí? Él fue puesto a trabajar ahí 7 años, dice la Biblia, para poder tener a la mujer con quien él había anhelado formar su hogar. Pero miren lo que pasa. Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Es decir, en la noche el suegro le entregó a la esposa que Jacob en este caso creía que era Raquel, pero resulta que no era Raquel, sino que era la hermana, era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Sí? Miren, tremendo, ¿no es cierto? Aunque dicen que esta fue la primera falla musical en la Biblia, que le dieron a la mayor por la menor, dicen. Sí, ahí hubo un cambio, un primer error musical, ¿sí? Pero era la costumbre. Y miren, dice, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Sí? Otros 7 años. Él ya había trabajado 7 años para que le den a la mujer con quien él quería formar su hogar. Pero de pronto viene el suegro y le dice, sabes que no, aquí las cosas no son así, es decir, no es como tú quieres. Aquí las cosas se hacen como se dice, las leyes son estas. ¿Sí? ¡Qué injusticia! Tremenda injusticia. Y no hablamos de poco tiempo, le dices, y si tú quieres, tienes que trabajar 7 años más para mí y se te va a dar lo que tú anhelas. ¿Ah? ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Sí? Si te dicen, ¿sabes qué? Sí, has estado trabajando y el puesto que tú aspirabas, pero sabes que sí, ¿no? Aquí tomamos las decisiones de diferentes maneras, que tienes que trabajar 7 años más para si quieres ascender de puesto. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Sí? Y miren, Jacob entendió y dijo, ok, voy a hacerlo. ¿Sí? Aprendió a enfrentar la injusticia, no de una manera renegando, yendo en contra de Dios, sino más bien aceptándolo y diciendo, ok, yo puedo hacerlo. ¿Sí?
Entonces, ahora miremos qué fue lo que pasó con José. Estamos hablando de José, ¿verdad? Y de lo que pasó con la esposa. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué no quiso acostarse con esa mujer? Entre varios aspectos. ¿Por qué? Porque estaba honrando a la autoridad y estaba honrándole a este hombre. Pero este hombre escucha las palabras de su mujer y que le dice, mira, él quiso abusar de mí. Tremenda mentira. Y el hombre entra en ira y dice, esto no me puede hacer la persona en quien he confiado. A la cárcel. ¿Sí? Tremenda injusticia. Pero él, miren, aprendió, igual que su padre, a enfrentar la injusticia. Y nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo fue su vida en la cárcel. Y yo digo, ¿cómo enfrentas tú cuando alguien está cometiendo una injusticia en tu vida? A los que somos padres, si nosotros no aprendemos a enfrentar las injusticias y renegamos contra ellas, no nos extrañemos cuando nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros. ¿Sí? Pero si nosotros aprendemos a seguir confiando en Dios a pesar de las injusticias, nuestros hijos también van a aprender a confiar en Dios a pesar de las injusticias. ¿Sí? Porque es Dios en quien estamos confiando. ¿Sí? Y Dios de alguna manera nos está formando, mis hermanos. Otra característica, buenos administradores. ¿Sí? Uno de los hombres que quizás mayor enseñanza nos deja sobre cómo manejar finanzas y cosas por el estilo y ser buenos administradores es Jacob y su esposa, obviamente. ¿Sí? En el libro de Génesis, en el capítulo 30, el versículo 30 dice, porque poco tenías antes de mi venida, estaba hablándole al suegro, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Sí? Y ahora cuánto trabajaré también por mi propia casa. ¿Sí? Vaya, había trabajado 7 años por la primera mujer, 7 años por otra mujer, por la mujer que él anhelaba tener, con quien quería formar su hogar. Pero él no tenía nada. ¿Sí? Él no era dueño de nada, porque trabajaba para su suegro. Pero eso no le limitaba para que él haga un buen trabajo. ¿Sí? Y entonces sí le dice al suegro, ¿no? Antes de mi venida tenías muy poco, y mira cómo Dios te ha bendecido. Y yo te digo, haciendo un análisis de nuestras vidas, mis hermanos, porque yo no creo que la palabra de Dios es teoría. Yo creo que la palabra de Dios es para ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces uno tiene que ponerse y decir, bueno, yo estoy trabajando aquí 10 años en esta empresa. ¿Qué tanto ha crecido en esta empresa? ¿Ha crecido, se ha estancado o ha decrecido? Yo me preocupo, porque donde hay un hijo de Dios, hay bendición en abundancia, mis hermanos. ¿Sí? No importa la circunstancia, donde tú estés, tu jefe va a ser bendecido. Por eso cuando alguien me dice, alguien que conoce del Señor, y dicen, ¿sabes qué? Me están mandando de mi trabajo. Digo, qué pena por tu jefe. Sí, qué pena, porque se está deshaciendo del instrumento que Dios está utilizando para llevar bendición a su vida y a su casa. Sí, y porque Dios a ti te va a abrir otra puerta, porque el Señor ha prometido nunca desampararte. Sí,
Ese es el Dios al que le servimos. Pero miren Jacob, él no estaba ahí teniendo todas las cosas para él, pero hacía un trabajo excelente, una buena administración. ¿Y qué pasó con José? Volvamos a José, ¿no es cierto? Y José va a la cárcel gratuitamente. Pero ¿qué pasa en la cárcel? Dice la Escritura en 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es increíble, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la cárcel, o sea, ¿cómo puede haber ahí prosperidad? ¿De qué prosperidad me hablan? Es un lugar cerrado, es un lugar donde no. Pero miren, un hijo de Dios fue injustamente a parar con sus huesos en la cárcel y ese lugar hubo prosperidad. Es decir, que hubo mejor alimento posiblemente para todos los presos. Sí, eran mejores tratados porque un hijo de Dios estaba ahí injustamente y porque él estaba administrando las cosas. Mire, él aprendió a ser un buen administrador. Algún rato posiblemente le oyó a sus padres estas historias que ellos contaban, parte de sus vidas, y eso José absorbió. Y entonces él dijo, ok, si mi papá fue y trabajó cuántos años sin tener nada para él, para mi abuelo, ok, yo voy a hacer lo mismo aquí, voy a hacerlo mejor. ¿Sí? Mis hermanos, las características que nosotros podamos dejar fluir en nuestras vidas va a traer bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Cuarta característica, aprendieron a esperar. Y esta es una característica terrible. ¿A cuántos nos gusta esperar? ¿O a cuántos nos gusta el café instantáneo? ¿Sí? Rápido, ¿no es cierto? Es que ahora la vida es otra cosa. Sí, la vida es otra cosa y no estoy de acuerdo. Pero a mí sí me gusta el café pasado, el café de chuspa, aunque tenga que esperar un poquito más. Es diferente, sí. Pero en la vida a veces tenemos que tener esta cualidad, aprender a esperar. Y miren lo que pasó con Jacob primero. ¿Cuánto tuvo que esperar él para tener sus cosas? Aquí está la confesión, dice Génesis 31:41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Cuántos años tuvo que esperar Jacob y su familia? 20 años, mis hermanos. 20 años. Y ahora veamos qué pasó con José. Para ponerles todos en contexto, aquellos que no han leído la historia, sabemos que José, estando en la cárcel, recibió a 2 hombres ahí, un copero y un panadero del rey, que fueron a parar ahí también. Y de pronto él les interpretó los sueños. ¿Sí? Pero ahí pasó algo. A uno le dijo, mira, esto te va a pasar y tú vas a morir. Y al otro le dijo, mira, tú vas a ser restaurado al puesto que tenías. Y es interesante, por eso les animo a que lean, porque la Escritura dice, José estaba haciendo un buen trabajo en la cárcel, pero ¿ustedes creen que él estaba contento ahí? No, mis hermanos. O sea, por más lindo que sea, una cárcel es una cárcel. Sí, y él no estaba contento. Entonces, en la primera oportunidad a este hombre le dice, mira, tú vas a ser restaurado al puesto.
Y cuando seas restaurado, acuérdate de este siervo que te está aquí atendiendo y que te está dando la revelación de lo que va a pasar con tu vida, ¿sí? Y yo pensaría, no, que este copero, el rato que llegan y le restituyen, digan, no, pues, o sea, se cumplió lo que me dijo, voy a buscar la manera de ayudarle. Mis hermanos, no fue así. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Cuántas veces la gente se ha olvidado que tú le has hecho un favor? Sí, tal vez has tenido alguna expectativa y se han olvidado. ¿Y cuánto tuvo que esperar? Mira, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y cuando Faraón tuvo el sueño, ahí el copero se acordó, dijo, alguien en la cárcel interpreta esto. Sí, tuvo que esperar 2 años para salir de ese lugar en el cual estaba injustamente. ¿Sí? El papá tuvo que esperar 20 años para salir de un trabajo que estaba ahí, dele sin hacer nada para él. José tuvo que esperar 2 años. ¿Sí? A veces, mis hermanos, vamos a tener que esperar para que los procesos de Dios se realicen como deben realizarse. Pero lo que yo te digo, sí, puede ser que la gente se olvide de las cosas que tú hagas. Y dices, no, es que mi jefe no se acuerda. No te preocupes. Dios nunca se olvida. Y en el tiempo de Dios, Dios te va a restaurar y te va a dar lo que tú necesites. ¿Sí? Dios nunca se olvida, mis hermanos. Dios es el único que tiene siempre presente lo que tú has hecho. Cuando tú lo haces como para Dios, Jacob y José, ellos lo hacían las cosas como para Dios, con excelencia, poniendo todo lo mejor de sus vidas, sin emitir juicio, sin emitir condenación a sus autoridades, porque ellos sabían a quién servían. ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros estamos esclavos y creemos que le servimos al hombre, y cuando tú le sirves al hombre vas a ser defraudado. Pero cuando le sirves a Dios, el Señor en su momento te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar lo que tú anhelas. Y ahora vamos a ver a otro personaje que aquí entra en la historia, porque una de las cosas por las que más conocidas que fue José, ¿cuál es? Porque perdonó a sus hermanos. ¿Sí? Un hombre que perdonó y nuevamente yo ahí decía, ¿y de dónde él aprendió a perdonar? ¿Cómo es que él aprendió a perdonar? Si su corazón debería estar dolido. ¿Sí? Por culpa de ellos me botaron en un foso, por culpa de ellos voy de esclavo, por culpa de ellos voy a parar en la cárcel. ¿Sí? Y ahora que estoy en autoridad, ahora sí, ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero miremos cuál es la actitud de José. Pero ¿de dónde aprendió? Nosotros conocemos la historia de Esaú y Jacob, y me gusta esta familia, porque miren, mis hermanos, Jacob y Raquel no eran los padres perfectos. Jacob salió huyendo porque le robó la herencia a su hermano, así de simple. ¿Sí? Pero llegó un momento en que dijo, bueno, yo tengo que regresar, porque el hermano quería matarle, dice la Escritura, y creo que con justa razón. ¿Sí? Y entonces tuvo que huir. Entonces no era el padre perfecto, pero él en el camino aprendió a honrar a Dios. Miren, mis hermanos, vamos al libro de Génesis, al capítulo 33, versículo 4. Dice la Escritura, y habla aquí de Esaú, el hermano de Jacob, y hablamos sobre el perdón. ¿Sí? Jacob dice que regresó con todas sus propiedades,
con toda la familia, con toda la gente. Y los estudiosos de la Biblia dicen que en esa época José tenía como entre unos 10 años. Y si leemos la escritura, dice que Jacob puso adelante a la gente que llevaba, y en la parte de atrás le puso a Raquel y le puso a su hijo José porque lo quería mucho. ¿Sí? Y entonces yo me imagino a José ahí espiando, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Porque Jacob todavía regresaba con ese temor de que, ¿y ahora cómo me va a recibir mi hermano? Después de que le quité la primogenitura, le quité su herencia, seguirá buscando para matarme. Y le mandó un sinnúmero de regalos como para ablandarle el corazón. ¿Sí? Pero miren, Esaú también había tenido su vida y hace algo que impacta la vida de su sobrino. ¿Sí? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Sí, miren ese cuadro. Jacob estaba con temor de que, ¿y ahora cómo me va a recibir? Pero Esaú le abre sus brazos y le dice, eres bienvenido. Dice, lo besó y lloró. ¿Sí? Una actitud de perdón, diciéndole, tranquilo, ok, ya hiciste lo que hiciste, yo hice lo que hice, pero aquí estamos y qué bueno verte a los tiempos, después de 20 años. Qué bueno verte, dice, y se abrazaron y lloraron. Tremenda enseñanza que un niño de 10 años recibió, porque ¿saben qué? A él le tocó vivir lo mismo después de unos años. Génesis 45:15 dice, José ya cuando se encontró con sus hermanos, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Sí? Miren, un acto puede impactar la vida de muchas personas. Y en este caso no fueron sus padres, fue su tío. En el papel donde tú estás, seas un hermano, seas un tío, las cosas que tú hagas va a impactar a la gente que está a tu alrededor. ¿Sí? Tú estás dejando una herencia eterna a quienes están a tu alrededor. Y entonces, para ir concluyendo, yo digo, aquí encuentro dos valores fundamentales en la vida de esta familia. La lealtad. Génesis 38 dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Jacob hablándole al suegro, ¿sí? Diciéndole, mira, durante estos 20 años yo he sido leal, todo he cubierto. Y ahí la escritura habla y dice que Jacob le dijo, mira, es más, cuando se perdía algún animal, yo lo pagaba con lo mío, nunca te perjudiqué. ¿Sí? Esa era la actitud de Jacob. Y miren lo que dice en cambio José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal? Respondiéndole a la mujer cuando está siendo tentado, y le está diciendo, mira, yo tengo que ser leal con el hombre que me dio autoridad en esta casa. Sí, la lealtad, mis hermanos. Y quizás el más sobresaliente, el temor a Dios. En el libro de Génesis 28:21 dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué dice José en cambio? Hablando en el contexto del versículo que estaba hablándole a la mujer, si yo haría esto, ¿qué pasaría? Yo pecaría contra Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no lo puedo hacer. El temor a Dios es uno de los principios fundamentales que nosotros debemos manifestar en todas las cosas que hacemos, mis hermanos. Miren, si ustedes
solamente aplican estas características en sus vidas. Yo sé que hay mucha gente que dice, ves que tantos años que ha pasado y no he logrado las cosas. Yo te digo, José, a los 17, 20 años, 25 años, ¿cuál era su capital? Él no tenía absolutamente nada. Sí, ni siquiera la túnica, la gran túnica que le hizo su papá, no tuvo. Sí. Pero ¿saben cuál era el capital que él tenía? Los principios del Señor que fue recibiendo a través de sus padres, a través de su tío. ¿Y cuál fue el fruto de él después de unos años? Convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de la nación. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, de seguro el éxito y la prosperidad te va a seguir a ti. Dios te va a honrar, Dios te va a sorprender, porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de lo que Él hace, de lo que Él quiere para sus hijos. Y mientras yo estaba ahí mirando esta charla, mirando estos pasajes, decía, Dios es tan bueno. A veces uno no le cree, pero Dios, en mi vida en lo personal, Él ha sido muy bueno. Yo he dicho, he tenido que pasar etapas difíciles, pero he visto la gracia de Dios. Y por eso estoy aquí. Y por eso doy testimonio de que Dios quiere sorprenderte, Dios quiere bendecirte. Yo recuerdo cuando yo tenía entre unos 7, 8 años. Yo sé lo que están pensando algunos, qué buena memoria. Sí, mis hermanos, muy buena memoria, gracias a Dios. Yo recuerdo mi papá, un hombre que, como todo hombre, tenía sus debilidades. Y era un hombre que le gustaba levantar pesas, dice. Sí, lastimosamente le gustaba y se dejó vencer. Pero era un hombre que le gustaba leer mucho. Yo recuerdo el periódico era todos los días. En esa época había inclusive sitios donde alquilaban el periódico y las revistas. Y él me sabía llevar y él alquilaba el periódico y yo alquilaba ahí alguna de las revistas de Calimán, de no sé qué, por ahí esas revistas, ¿sí? Y leíamos, ¿sí? Mi papá era un hombre que le gustaba leer, un buen hombre, pero con su debilidad. Y yo recuerdo en un momento, los abuelos en esa época quizás tenían conceptos errados, digo yo. Decían, ve, como tu papá le gusta tomar, acompáñele, con vos no va a tomar. Mis hermanos, cuando una persona cae en alguna adicción, realmente no le importa mucho quién esté a su lado. Y yo recuerdo, yo le acompañaba a él a todo lado. Y uno de esos días nosotros me llevó y estaban en una cantina ahí tomando con los amigos. Y recuerdo que empezaron a hablar de política. Porque miren, la política hace 50, hace 20 años, hasta hoy es lo mismo. Y mientras tanto, yo estaba con otros niños que eran hijos posiblemente de los amigos y estaba ahí jugando entre las mesas, tengo muy clara la imagen. Y recuerdo que uno de esos amigos le dice, a mi papá le dice, se llamaba Luis, le dice, Luis, tú puedes hablar con el presidente, dice. Y yo que estaba jugando es como que una chispa de luz ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Nos están diciendo que mi papá puede hablar con el presidente. ¡Wow! Y le decían, es que tú conoces de todo, tú estás al día de todo. Sí, fue algo que me impactó. Sí, fue algo bonito. Y dije, no. Y siguieron hablando de política y pasó. Mis hermanos, de ese evento tuvieron que pasar como 25 años y el Señor en su infinita misericordia me lleva a trabajar en uno de los ministerios más importantes acá, que en esa época era el Ministerio de Energía y Minas.
Y yo que estaba ahí trabajando normalmente, un día recuerdo, viene el ministro y me dice: doctor, necesito que me acompañe porque las leyes que estamos haciendo y por acá, el presidente tiene que saberlas, y a él, si no le habla un abogado, él no nos cree. Así es que vamos para que usted le explique. Y yo dije: chévere, sí, vamos, sí. Pero realmente es uno de los eventos donde yo pude sentir el poder de la autoridad. Yo entré al Palacio de Gobierno, entramos, fuimos en los carros, entonces entré al Salón Amarillo. Pero cuando de pronto dice: esperen un ratito aquí, porque estaba en otra reunión el presidente ya, y me empezó a entrar un temor. Dije: y ahora, si lo que le digo no le gusta, ¿qué va a hacer de mí? Sí. Y cuando estaba en eso, gracias a Dios los cristianos tenemos herramientas. Dije: orar. Dije: Señor, dame sabiduría. Y el Señor me trajo ese pasaje de mi niñez y me dijo: hace 25 años yo ya tenía este evento en tu vida. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Sí, mis hermanos. Y si vas a darle un aplauso, dale un aplauso al Señor. Y hasta ahora me conmueve porque puedo ver la gracia de Dios. Yo en esa época era un niño que ni conocía de Dios, ni sabía que iba a conocer de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios ya tenía un plan para mi vida. Sí, y yo te digo lo mismo. No sé qué cosas quizás has visto que Dios quiere hacer y todavía no ha hecho. Solamente dale tiempo a Dios y entonces Dios va a hacer. Sí, porque ese momento yo pude sentir una paz realmente sobrenatural. Vino una gracia de Dios sobre mi vida, que ahí sí dije: bueno, vengan los que vengan, no estoy solo, estoy con el Señor. Y pude entrar, pudimos conversar, pudimos hacer lo que tenía que hacer, dándole la honra y la gracia al Señor. Sí, yo les digo a mis hermanos, si el Señor hizo eso conmigo, el Señor tiene mayores cosas para ti. Sí, por eso yo soy muy agradecido con Dios, porque veo que el Señor tenía ya trazado un plan. Aún en los momentos más difíciles, Él estaba ahí cuidándome y estaba dándome luz de que Él va a bendecir mi vida. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Sí, mis hermanos, finalmente yo les digo: no te esfuerces por impactar la vida de tu familia. Esfuérzate en vivir conforme a los mandatos del Señor. Solo entonces impactarás la vida de tus hijos y demás familiares, como lo hizo Esaú. ¿Sí? No te desgastes a veces queriendo hacer cosas que no puedes. Desgástate buscando vivir conforme a la palabra de Dios, y de seguro Dios va a derramar bendición sobre tu vida. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Mira, joven, los jóvenes que están aquí, posiblemente puedes decir: no, es que mis padres no me han dado ejemplo. No te preocupes, el ejemplo lo tienes en la palabra de Dios. Sí, José a los 17 años ya estuvo solo y él tuvo que tomar decisiones. Sí, no sé en qué edad tú estés, pero tú tienes que tomar decisiones. Y la decisión que debes tomar es hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabes qué? Así tus padres no hayan sido de bendición para ti, tú vas a ser de bendición para ellos. Sí, José tomó lo mejor de sus padres, no tomó las debilidades, porque él bien hubiese dicho: es que mi papá siempre fue un mentiroso y por eso estoy en estos problemas. No, él decidió sacar lo mejor de sus padres. Sí, aprende a sacar lo mejor de tus padres, lo mejor de tu familia. Lo que dice la Escritura: desecha lo malo, retén lo bueno, porque eso va a traer bendición a tu vida.
Y por más pequeño que sea el principio, Dios va a derramar bendición sobre tu vida, porque tú has decidido vivir conforme al plan de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y mientras cantamos esta canción, yo quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos y solamente mírale al Señor. Y mira quizás algún evento donde Él ha derramado de una gracia especial. Y si algo no ha hecho, Él lo va a hacer. Santo, santo, santo. Solo sé que yo soy tu hijo. Sí, Señor. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Diga fuerte esa declaración. Yo solo sé que yo soy tu hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Tú abriste el mar, Señor Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Tú abriste el mar, Señor Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. No. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Dígalo usted fuerte, yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Levanta tus manos ahí es donde tú estás. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque lo reconocemos. Somos tus hijos, Señor. Y ese es el privilegio más grande, Señor. Padre, que tú nos hayas escogido para ser parte de tu familia. Y aquí estamos, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Señor, que a veces nos cuesta vivir conforme a tus principios, conforme a tu palabra, bendito Dios. Y estamos culpando a veces a la autoridad, a los padres, a las circunstancias, Señor. Pero mi Dios, no queremos más vivir en ese estado, en esa condición, Señor. Queremos vivir tomando la actitud que tuvieron Jacob, que tuvieron José, bendito Señor. Una actitud de que por más injusticias que se cometan, yo sigo confiando en ti, Señor. Por más tiempo que me haya tocado esperar, yo estoy esperando en ti, Señor. Y en ti viene la victoria, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás cubriendo y trayendo bendición a nuestras generaciones, bendito Dios. Yo bendigo y te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor, porque van a ser bendecidas por el poder que tú estás poniendo, Señor, sobre cada uno de tus hijos, para ser de testimonio donde quiera que nos encontremos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
fuerte aplauso al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las personas que están por primera vez, por favor, a mi derecha queremos conversar con ustedes un minutito. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.